Les, les agradezco mucho a las personas que recibieron el mensajito de su calificación. Cada uno vio desglosado eh, cuál era ahora sí que la calificación de su examen, las tareas que entregaron, etcétera, etcétera. Comentarles, por favor, vamos a comenzar una clase más. Hay que estar al pendiente, ¿sale? Un servidor eh, ustedes le pueden enviar un mensaje, si tienen alguna duda, principalmente con las tareas y cosas así. De verdad, muchachos, sí sería importante que por favor, pues todos se pongan al corriente, ¿sale? Igual, las tareas se entregan los días, a más tardar el día viernes, entonces las tareas no son de un día para otro, entonces considerando que tienen más responsabilidades, pues bueno, les permite tener este tiempo, ¿sale? Para que lo vayan considerando. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar la materia de proceso de atención de enfermería en el niño sano, ¿sale? Vamos a ver el día de hoy de manera muy general lo que es el proceso enfermero, lo que es el modelo de cuidado, que es una estrategia por la cual a través de la Comisión Permanente de Enfermería nos permite ahora sí que darle nombre a aquello que hacemos, ¿sí? Aquello que día a día el personal de enfermería hace dentro y fuera de los hospitales tiene que ver con proceso enfermero, ¿sí? Es solamente darle nombre a cada cosa de lo que vamos haciendo. Entonces, por eso es importante que entendamos y que nos adueñemos de este tema precisamente de la metodología que vamos teniendo, ¿sale? Como profesionales del cuidado. Ok, bien, esta materia inicia hoy, 19 de enero. Vamos a tenerla el día 26, el día 2 y el día 9 de febrero, que sería el próximo examen, ¿sale? Posteriormente, bueno, si Dios no permite, ¿verdad? Ya continuaremos con otras materias, pero hasta el momento esta materia va a ir del 19 de enero al 9 de febrero, que sería el día del examen. Y recordarles, por favor, que los exámenes se hacen el día en que está marcado, ¿sale? Entonces, para que por favor vayan contemplando los tiempos en sus trabajos, yo entiendo que muchos pueden tener guardias vespertinas, sin embargo, pues bueno, podrían, ahora sí que los exámenes no son de más de una hora, no son más de hora y media, entonces todos podrían tener un momento para que lo puedan realizar. ¿Sale, chicos? Bueno, muy bien. Ok, algo bien importante, ¿sale? Porque con relación a las cuestiones de la evaluación, ¿va? Para esta materia, ojo, ¿sí? Para esta materia ya tenemos aquí el puntaje que va a tener el examen, ¿sí? Recordemos que la calificación va de 0 a 10. El examen valdrá 5 puntos. Las tareas, siempre y cuando se entreguen todas, conforme a las características que se piden, se va a tener 2 puntos. Y ojo, van a realizar un proceso enfermero. El proceso enfermero lo van a tener que entregar una semana antes del término de la clase, ¿sí? O sea, el 2 de febrero, ¿va? Para que lo vayan teniendo en cuenta, aquí está, ¿sí? Que sería el lunes previo al examen, entonces ese día se va a entregar el 2 de febrero. ¿Para qué? Para que vayan buscando un paciente y lo vayan enviando durante esa semana, un servidor tenga la oportunidad de ir revisando los trabajos, ¿sale? Lo que nos va a dar un total de 10 puntos. Por favor, sí es importante que lo tomen en cuenta al momento de la calificación, ¿sale? Se lo reitero, igual tómenle una capturita de pantalla para que vean el puntaje de cada uno de los puntos, ¿va? Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a comenzar de lleno con lo que sería el proceso de atención de enfermería en el niño sano, ¿sale? La materia, pues nos dice, obviamente, la metodología por la cual se brindan cuidados en el niño sano, ¿sí? Pero no solamente es en las personas enfermas, sino también en las personas sanas en las que hay atención, ¿sí? Nombre de su servidor, Refugio Rosales, y bueno, vamos a comenzar
en primera instancia con lo que sería algunas definiciones, ¿sale? Cuando hablamos de qué es la enfermería, tenemos que remontarnos a varios documentos, pero de manera más específica, hay una normativa en nuestro país, casi casi pregunta de examen, ¿verdad? Que cuál es la norma oficial mexicana que habla de la práctica de enfermería en los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? O en México, la práctica de enfermería es la norma oficial mexicana 019, que prácticamente todos los que nos dedicamos a la enfermería deberíamos dominar esta materia, esta norma, ¿sí? No conocerla, a lo mejor como algunas otras, como la de la atención prehospitalaria, la de la norma 016, la norma 006 de anestesiología, etcétera, etcétera, sino que esta es la que tendríamos nosotros que dominar. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, ahí viene la mayoría de todas las actividades para las cuales estamos capacitados, ¿sí? Y que además nos dice, según el grado académico que tenemos, pues bueno, cuál sería nuestra manera en la cual nos llamarían. Ha habido mucho debate desde el 2013 que se hizo pública o que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Si ustedes recuerdan, en aquellos años había muchas marchas de que el señor en su momento Enrique Peña Nieto había, ahora sí que le había quitado el profesionalismo a las enfermeras y enfermeros, pero en realidad, pues bueno, quizá le vino a dar el nombre que deberían de tener según su grado académico, que se reconozca de manera laboral, bueno, pues es otra cosa, pero al menos el grado académico de formación y la complejidad de los cuidados está con base en la norma 019, ¿sale? Y para esto nos vamos a enfocar al elemento que dice, o el enunciado, el 4.7, o en ese numeral, donde nos habla que la enfermería es la ciencia y el arte humanístico, ¿sí? Dedicado al mantenimiento de qué? Y promoción del bienestar de la salud de las personas. Ha desarrollado una visión integral de la persona, familia y comunidad y una serie de conocimientos propios fundamentados. Tiene ciertas habilidades y actitudes que le han permitido promover, prevenir, fomentar, educar e investigar acerca del cuidado de la salud a través de intervenciones dependientes, independientes o, en su caso, interdependientes. Esa es ahora sí que una definición general de lo que sería la enfermería según la norma oficial mexicana 019, ¿sale? Resalto en esta diapositiva precisamente aquellos puntos claves. ¿Qué nos dice? Ciencia y arte, ¿sí? Que se trata de que promover el bienestar y la salud de las personas. Ha desarrollado ¿qué? Conocimientos, principios, obviamente bases teóricas que fundamentan su práctica, habilidades, ciertas actitudes ante diversos escenarios, como un ejemplo, la pandemia de COVID-19, ¿sí? Que le ha permitido que promover, prevenir, fomentar, educar e investigar. Y la educación no solamente la hacemos de manera formal como lo estamos haciendo ahorita nosotros, sino también es una educación hacia los pacientes, hacia los familiares, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Sobre el qué? El cuidado de la salud. ¿Va? Entonces son los puntos clave dentro de la definición de la enfermería según la norma 019. ¿Va? Ok. Si ustedes recuerdan, el año pasado el Consejo Internacional de Enfermeras publicó un documento donde hablaba de que la actualización de las definiciones de la enfermería y el enfermero, ¿sí? Y donde nos habla, según este documento, que nos dice que es una profesión dedicada a defender el derecho de todas las personas en disfrutar un alto nivel posible de salud mediante el compromiso compartido de qué? Proporcionar cuidados y servicios de manera colaborativa, culturalmente seguros y centrados en las personas. También resaltamos algunos aspectos importantes de esta definición, como el primero de ellos, es una profesión, ¿sí? Hablar de la enfermería se refiere como profesión a que, número uno, tiene una reglamentación, ¿sí? O que tiene que tener una base legal
que tiene formación en escenarios complejos, me refiero a niveles educativos altos como son universidades, ¿sí? Que tiene un reconocimiento por la sociedad, que tiene una remuneración y que utiliza la ciencia como tal. Entonces, por lo tanto, se considera la enfermería como una profesión, ¿sí? Por todas esas características que acabo de comentar, es que la enfermería es una profesión, ¿sale? Porque muchas personas pueden decir, yo cuido a mi abuelita, yo cuido a mi papá, etcétera, etcétera. Sí, ok, la esencia del cuidado desde la humanidad la tenemos, desde el inicio de la humanidad hasta que se termine, va a existir una esencia en el cuidado. Sin embargo, para que pueda ser considerada como una profesión, debe tener estas características que acabamos de comentar, ¿sale? Como defensora del derecho de que todas las personas, que todos podemos tener esa, ahora sí como esa satisfacción, ¿no? De la que hablaba la Organización Mundial de la Salud cuando hablamos de la salud. Entonces, muchas veces el personal de enfermería hemos sido portavoces de los pacientes cuando hay situaciones en los hospitales donde el paciente tiene dolor, donde se siente triste, donde requiere de la asistencia o la ayuda para caminar, etcétera, etcétera. Nosotros nos hemos visto ¿qué? Comprometidos precisamente en estos cuidados. ¿Qué más nos dice? Que son colaborativos. Nosotros vamos a ayudar a estas personas en equipo, no de manera quizá aislada. Sí podemos hacer, ahora sí como dicen, tener ciertas actividades de manera independiente, pero no de manera aislada. Siempre lo vamos a hacer en equipo, ya sea con otros profesionales de la salud, con otros profesionistas o con los cuidadores, familiares y principalmente el paciente. ¿Sale? Culturalmente seguros, obviamente que están adecuados a qué, a cada aspecto de su sociedad y de su cultura, y que están enfocados en qué, en las características de las personas, tanto biológicas, psicológicas, sociales, espirituales, de manera, ya lo sabemos, ¿no? Holística. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? Ok, entonces vamos a continuar, ¿va? Excelente. Ok. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de estos conceptos o del metaparadigma de enfermería? ¿O es probablemente la primera vez que lo escuchan? Ok, bien. Hablar del metaparadigma de enfermería, vamos a hablar de cuatro conceptos importantes de la profesión, ¿sí? El primero de ellos es el entorno. El segundo es la persona. El tercero es la salud. Y por último tenemos al cuidado, ¿sale? Ok, ¿cuál de estos es el más importante? Alguien me diría, ah, pues es la salud, porque somos profesionales de la salud, ¿vale? Alguien podría decir, y es muy válido. Alguien me podría decir, es que es la persona, porque cuidamos seres humanos, ¿ok? También es válido, ¿sí? Es válido pensar de esta manera, ¿sale? Pero si nosotros lo vemos, cada línea, ¿sí? Vamos a decir lo que es una delimitante en el espacio del conocimiento. El entorno. Cuando hablamos de la palabra entorno, nos podemos referir a características del ambiente donde vivimos. Un ejemplo, cuestiones sociales, culturales, históricas, territoriales, el clima propiamente, ¿sí? No es el mismo clima que tenemos en México, ¿verdad? Al que tienen los países nórdicos, ¿sale? Entonces, eso es una característica que, ojo, es parte del entorno. Alguien me podría decir, oye, hay sistemas de aguas contaminados. Ah, ok, eso también es parte de qué, del entorno. Si nosotros recordamos la primera teórica en enfermería, ¿sí? ¿O quién es? Florence Nightingale. Ah, ok, precisamente ahora sí que
su trabajo teórico en qué se enfocaba, en cuestiones de qué, de trabajar en el entorno, de poner las mejores condiciones al paciente, ¿verdad? Haciendo modificaciones principalmente en dónde, en el entorno. Si lo vemos, la enfermería nace en aspectos del campo de batalla, ¿sí? Entonces, esto del entorno lo pueden ver otras disciplinas, como lo puede ser la ecología, la geografía, la historia, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, el entorno abarca muchas cosas que no son directamente del profesional de enfermería, ¿sí? Que sí participamos, pero que no son de manera única este concepto para nosotros, ¿sale? Ok. Ahora, si nos vamos del lado de la persona, podemos hablar de la persona desde el aspecto biológico, desde el aspecto, ya lo vimos, social, forma parte de una sociedad, ¿sí? La persona, si hablamos de manera biológica, pues podemos compartir esto con quién, biólogos, con el área médica. Entonces, por lo tanto, no es un elemento que sea directamente o exclusivamente del personal de enfermería. Ahora, si nos vamos del otro lado, que es la línea de la salud, ese es un concepto que trabajamos muchas disciplinas. La medicina, la enfermería, la odontología, los nutriólogos. Hay algunas carreras que ven la cultura física y deporte, ¿sí? Etcétera. La psicología propiamente. Entonces, si nosotros vemos, es un concepto que también otras disciplinas abarcan. Ahora bien, el cuidado, por eso lo pongo en la parte inferior o en la base del cuadrado, ¿sí? Para un servidor, ¿verdad? Es el concepto más importante del metaparadigma de enfermería. Es el que, el cuidado, el que nosotros, el que nosotros tenemos ahora sí que estas actividades donde vamos a ayudar a personas a realizar ¿qué? Muchas actividades o acciones que por sus características o por su condición física no las va a poder realizar. ¿Para qué? Para lograr su salud. Y eso nos hablaba de qué? Del déficit del autocuidado, de las necesidades, de las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. Entonces también podemos hablar de lo que habíamos comentado, el autocuidado de Dorothea Oren, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Entonces aquí es donde precisamente todo eso cierra el campo o el área de conocimiento de enfermería, ¿sí? Que es persona, entorno, salud, cuidado, y esa área que queda en el centro, podemos decir que es el campo de aplicación o lo que sería el área de conocimiento de enfermería. Es una delimitante estos cuatro conceptos del metaparadigma, ¿sale? Es también importante recordar que los trabajos teóricos, si ustedes revisan el libro de enfermería teorías y modelos de enfermería de Martha Aligood, precisamente te da la definición de estos cuatro conceptos. ¿A qué se refiere con entorno? ¿A qué se refiere con salud? ¿A qué se refiere con persona? ¿A qué se refiere con cuidado o enfermedad? ¿Sabes? Entonces, cada una de ellas va a tener diferente visión según su área de especialización, ¿sí? Recordemos que hay desde grandes teorías a teorías de rango medio que son muy específicas de cada una, ¿sí? Podemos hablar de Gina Henderson, de Florence Nightingale, de Dorothea Oren, de Catherine Barnard, que vamos a hablar la próxima semana, ¿sí? De algunas otras teóricas como Ramona Mercer, Nola Pender, Sor Calista Roy, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, todo eso de lo que yo te acabo de hablar está precisamente dentro de este cuadro que tú ves, ¿sí? Dentro de este cuadrito. Ahí está el conocimiento que le ha dado precisamente el sustento a la enfermería, ¿va? Casi, casi pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuatro conceptos del metaparadigma de enfermería? Por si quieres tomarle una captura de pantalla. Ok, perfecto. Vamos a entrar entonces. Denme un segundito.
Ok, listo, muchas gracias. De acuerdo. Ok, y por lo tanto nos hacemos esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué aprender proceso de atención de enfermería? El proceso de atención de enfermería es un tema de verdad fascinante, no solo en área de pediatría, no solo en el área de quirúrgica, no solo en el área de cuidados intensivos, sino que es un tema que muy probablemente no le hemos sacado el jugo que tiene o quizá que se merece, porque de verdad a veces es muy triste escuchar a las compañeras y compañeros que dicen, uy, no, ya van a otra hoja, ya van a hacer otra hoja con proceso, pues esto, lo otro. Pero de verdad es darle esencia, es darle el nombre a lo que haces día con día y que tiene un fundamento, ¿sabes? Entonces, por eso es bien importante que nosotros aprendamos proceso enfermero y que lo podamos transmitir a las generaciones que vienen. A veces también es bien triste escuchar que los alumnos llegan a estas áreas clínicas, cualquiera que sea la especialidad, y dicen, ay, mijo, no aprendas eso. Es muy aburrido. No, no es aburrido. Más bien, el personal de enfermería no hemos encontrado de verdad eso, eso, eso padre del proceso enfermero. ¿Sale? Ok, bien. Si nosotros revisamos la bibliografía, vamos a ver que el proceso enfermero como tal, ¿sí? Nos dice que es una herramienta metodológica con la cual vamos a aprender, ¿sí? Perdón, con la cual nos va a permitir brindar cuidados de enfermería de manera científica. Muchas veces he escuchado de verdad, muchas veces he escuchado que dicen, es que aquí así se hacen las cosas, ¿verdad? Muy probablemente en muchos hospitales del país se da esta situación. Es que aquí así se hacen las cosas. Bueno, ¿y por qué se hacen de esa manera? Entonces, cuando cuestionan eso, te dicen, ya saben qué contestan, ¿verdad? Ok, ¿por qué es sistemático el proceso de atención de enfermería? Es sistemático porque tiene una serie de pasos, ¿sí? Hay bibliografías que te dicen que tiene 5 pasos, hay bibliografías que te dicen que tiene 6 pasos. ¿Por qué 6? Porque la planeación la dividen entre resultados e intervención. Es la única diferencia, ¿sabes? Probablemente vas a encontrar alguna bibliografía así. Entonces, para llegar del paso 1 al 5 tienes que pasar por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sabes? Alguien me puede decir, sí, maestro, tiene bastante lógica. De acuerdo. Ok, pero tú no puedes diagnosticar o dar una etiqueta diagnóstica a un paciente o una respuesta humana, ¿sí? Recordemos que es como tal, es una respuesta humana, si primeramente no valoras a un paciente, ¿sabes? ¿Cómo puedes decir que un paciente tiene un patrón respiratorio ineficaz si antes no valoraste los signos vitales, si no auscultaste, si no trabajaste muy probablemente con la necesidad básica de qué? De respirar, ¿verdad? Que habla Virginia Henderson, que es la primera. Ah, ok. Entonces, después haces un plan de cuidado, lo llevas a cabo y posteriormente revisas si me funcionó o no me funcionó. Por lo tanto, es que sistemático, ¿sale? Lleva una serie de pasos. Ahora, viene esta parte, te dice que es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque constantemente va a cambiar. Probablemente tu paciente ahorita tenía un dolor agudo y a las 3 horas después del turno, ¿verdad? En cualquier escenario, no solo en pediatría, ¿sí? Probablemente ahora tiene otra respuesta humana, que sería probablemente que tiene una disposición para mejorar el estado de salud. Entonces tiene ahora un diagnóstico no enfocado en el problema, sino un diagnóstico de promoción de la salud, ¿sí? O pacientes que ingresan previamente a un quirófano, ¿verdad? Y que dicen, ¿sabes qué? Vengo en ayuno, me cuidé bastante bien, quiero poner toda mi parte para que mi cirugía salga bien, o que tiene una disposición para qué, para mejorar el estado de salud, y posterior a la cirugía probablemente tenga, obviamente, un riesgo de sangrado, ¿sí? Y probablemente tenga un dolor agudo, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser precisamente muy cambiante. ¿Sabes? Otra característica que se refiere precisamente en este tema grande que es de que es muy dinámico, muchas veces estás evaluando la efectividad de tus cuidados
Y al mismo que estás haciendo, revalorando al paciente. Y por lo tanto, probablemente la respuesta humana, como ya lo dijimos, es cambiante. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Muy probablemente el cuidado número uno que tenías, ahora va a pasar a ser el dos. ¿Por qué? Porque probablemente la respuesta humana se modificó y por lo tanto las intervenciones también. Y aquellas que tenías en segundo o tercer plano, muy probablemente pasaron a qué? A primer lugar, ¿sí? Entonces tendrás que abordar eso. Porque es flexible, porque se puede aplicar, ya lo dijimos, en pediatría, en quirófano, en cuidados intensivos, en el área de urgencias, en el área prehospitalaria, ¿sale? En el área administrativa, etcétera, etcétera. Muy probablemente ustedes van a... Hay un libro muy interesante que habla acerca de la enfermería espacial. Está escrito por dos enfermeros mexicanos egresados de la ENEO. Igual ustedes pueden buscar que se llama Enfermería Espacial. Cuando yo leí en alguna ocasión ese libro, llegué a una conclusión así de fácil. ¿Hasta dónde va a llegar la enfermería? Hasta donde llegue la humanidad. Entonces, por lo tanto, es muy flexible y se puede adaptar a cualquier escenario, ¿sale? Obviamente, tiene base científica. Si ustedes lo ven, es parte de la observación de una hipótesis, se prueba o se descarta esta hipótesis y se evalúa. Tan, tan. Es parte también ahora sí como dicen, es el método científico en enfermería, lo vamos a llamar proceso enfermero. Así de fácil, ¿va? Ok. Ahora bien, lo que ya hablábamos de estas etapas del proceso enfermero, donde habla de primeramente la valoración, después viene la etapa de diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Ok, ¿cuáles son los objetivos que tiene, por lo tanto, el proceso enfermero? Te permite identificar las necesidades de las personas, familia o comunidad, ¿sale? Lo que te permite ahora sí que abordar de manera integral al paciente, ¿sí? Ahora sí, como dicen, ya sea para recuperar su salud, mantenerla, recuperarla o que pues tenga una muerte digna, ¿va? Demostrar cuál es el alcance de la disciplina, ¿sí? Porque a veces dicen, ay, pues es una enfermera, un enfermero. Ok, estos mismos profesionales tienen esa capacidad de qué? De abrirse, ahora sí que a otros escenarios y no solamente enclaustrarnos en los hospitales, sino que también las enfermeras y los enfermeros tendríamos que tener esta, ahora sí que esta habilidad de llegar a varios escenarios. Por eso coloco aquí un ejemplo, ¿sí? Donde el personal de enfermería puede participar fuera del hospital, ¿sí? Llevando, trasladando ciertos pacientes, pero que está ahora sí que enfocado a demostrar todo el alcance que puede llegar a tener el personal de enfermería, ¿sí? ¿Qué otras capacidades tiene? Bueno, desarrollar esas características cognitivas, técnicas y personales del profesional de enfermería. Y por último, unificar criterios para proporcionar cuidados. Lo que ya les comentaba es que aquí se hace así, es que aquí se hace de esta manera, ¿no? Sino que en realidad tuviéramos una atención, obviamente, ¿verdad? Sabemos que hay carencias en muchos de los hospitales en México, lo sabemos, digo, es una triste realidad. Sin embargo, es entender que si yo voy a Colombia, en Colombia, el personal de enfermería que me brinde cuidados, si los llego a necesitar, es a través de esta metodología llamada proceso enfermero. Si yo voy al estado de Chihuahua, sé que el personal de enfermería va a actuar de esta manera, va a valorarme, va a darme un diagnóstico, ¿sí? Va a implementar, va a planear una serie de cuidados, los va a llevar a cabo y va a evaluar si funcionaron o no. Entonces, por lo tanto, es parte de unificar precisamente estas actividades. Ok, el proceso enfermero no siempre ha sido como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Ha tenido diversas adaptaciones conforme avanza ahora sí que la disciplina de enfermería. Si ustedes recuerdan, la formación universitaria inicia en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿sí?
En el siglo XX, a mitad de como en los años 50, comienza a darse esa apertura para que los profesionales de la enfermería comiencen a capacitarse en las universidades, ¿sí? La primera que tuvo esta idea fue la señora Lydia Hall. Lydia Hall consideraba que los cuidados de enfermería eran como un proceso y ella hablaba de un proceso de 24 horas, ¿sí? Después se agrega Ida Jean Orlando, donde habla precisamente ya ella de la teoría del proceso de enfermería. Hasta esa, hasta esa, hasta ese tiempo solamente se valoraba, ¿sí? Y se ejecutaba. Se llevaban a cabo acciones o cuidados de enfermería, nada más, ¿sí? Posteriormente, en 1963, Ernestina Wendenbach, que es otra teórica de enfermería, apoya el trabajo teórico de Ida Jean Orlando, ¿sí? Posteriormente, ojo, Yura y Walsh, estas dos teóricas, añaden al proceso de enfermería que la etapa de evaluación, ¿sí? Entonces ya me habla que no todo fueron estas 5 etapas, sino que se fueron, ¿qué? Agregando. Entonces ya era un proceso de, ¿qué? De 4 etapas, que era valorar, planear, ejecutar y evaluar. Así de sencillo, ¿sí? Ojo, hay un artículo que después vamos a revisar, que me habla de un proceso de tercera generación, y ellos consideran que de 1950 a 1970 se da esta primera generación del proceso enfermero, ¿sí? Ahora viene después una segunda generación del proceso enfermero, ¿sale? Donde en 1973, Christina Gevin y Marian Lavin convocan a la primera Conferencia Nacional de Diagnósticos Enfermeros, ¿sí? Un año después, blog, ahí vemos la fotografía de Sor Calista Roy, etcétera, etcétera. Añaden la segunda etapa, ¿verdad? Que ya pasan a formar 5, que sería la etapa del diagnóstico, ¿sí? Posteriormente, en 1982, inician los trabajos de la NANDA, ¿sabes? En 1987 inician los trabajos de la clasificación de intervenciones de enfermería por la Universidad de Iowa y posteriormente, en 1991, se complementan con los trabajos de la NOC. Por eso es que si ustedes observan, cuando tenemos un ejemplo, la NIC edición 5, la NOC es la 4, va una atrasadita. Son bibliografías, son hermanas, ¿sí? Yo así las considero, son bibliografías hermanas. Y ojo, hasta 1990 se termina la segunda generación del proceso enfermero. Y posteriormente, de 1990 hasta la fecha, según estos autores, el artículo fue escrito más o menos como en el 2017. Entonces, es bastante interesante. ¿Qué nos dice? En el 2018 se publica el primer modelo, o mejor dicho, el primer documento del modelo del cuidado de enfermería. Ahí ustedes pueden ver una de las portadas, ¿sale? Eso hablábamos en aquellos tiempos, ¿sale? Obviamente ya se está utilizando que la integración de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿para qué? Para que nos permita precisamente trabajar esto de proceso enfermero y sea más sencillo y tengamos una cercanía mayor con los pacientes, ¿sale? Ok, recordemos que la valoración es la primera etapa del proceso enfermero, en la cual vamos a obtener información del estado físico, o en este caso biológico, psicológico, social y espiritual. En pocas palabras, nos dice que la clave es identificar parámetros del funcionamiento de la persona, ¿sí? Para valorar si necesita asistencia o no la necesita o hay que fortalecer algunos aspectos, ¿sale? Entonces, de esto me habla la valoración. La etapa de diagnóstico. Cuando hablábamos de la etapa del diagnóstico, se refiere a la segunda etapa del proceso enfermero, en la cual vamos a analizar la información de aquellos datos objetivos y subjetivos y vamos a analizarla para dar, ¿qué? Un juicio clínico de las respuestas humanas. El personal de enfermería no diagnosticamos enfermedades. ¿Qué diagnosticamos? Respuestas humanas.
Yo no puedo decir, el paciente presenta un infarto agudo del miocardio como diagnóstico. ¿Por qué? Porque no es parte de mi competencia. Sin embargo, si yo observo que el paciente tiene fases de dolor, posición antiálgica, refiere el dolor, una respuesta humana, ¿sí? Que está en la NANDA es el dolor agudo. Por lo tanto, yo sí puedo diagnosticar este dolor agudo, ¿sí? Que es una respuesta ante una situación isquémica del miocardio, ¿va? Como lo dice, puede ser por problemas de salud reales o que existe la posibilidad de que se presenten, por eso es que son potenciales o ante procesos vitales, ¿va? Ok, ahora la etapa de planeación es la tercera etapa del proceso enfermero y en la cual vamos a determinar cuáles diagnósticos o respuestas humanas vamos a atender primero, qué es lo que queremos hacer y posteriormente vamos a, así como hacer un listadito de aquellas actividades para lograr esos resultados, ¿sí? Si nosotros revisamos la bibliografía que te dice los planes de cuidados, ¿verdad? O los places, son que instrumentos que me permiten documentar situaciones del paciente, resultados esperados e intervenciones, así como una evaluación. Vas a tener de manera general dos tipos de planes de cuidados, que es el place formal y el place informal. El place informal va a ser todo lo que tenemos aquí. Ok, el paciente está presentando esto, es lo que he observado en la etapa de valoración. Ya di un juicio de estas respuestas humanas, de un diagnóstico y por lo tanto estoy formulando esta información. ¿Sale? Entonces es importante que tengamos esta parte de la planeación como bien importante. ¿Sale, chicos? Ok, la etapa de ejecución es donde vamos a llevar a cabo estos cuidados o este plan de cuidados que ya habíamos formulado. ¿Sale? Así de fácil. Si ustedes revisan a Eva Reyes y toda su bibliografía, nos dice que es la etapa donde se pone en práctica el plan de cuidados. La etapa de evaluación es la quinta y última del proceso enfermero como tal. ¿Sale? Tiene dos objetivos principales. Número uno, comparar el estado clínico del paciente desde cuando llega hasta cuando ya ahora sí que llevamos a cabo esos cuidados, es qué tanto mejoró, qué tanto nos acercamos a aquellos resultados esperados, si funcionaron o no funcionaron, y precisamente aquí deriva la segunda, que es conocer la eficacia de las acciones del personal de enfermería. ¿Sale? Muy bien, chicos. Ok, entonces, ustedes pueden observar aquí en esta diapositiva las tres taxonomías o las tres N, ¿verdad? Que es Nanda, Nick y NOC. Nanda tenemos actualmente la 13ª edición, o la edición número 13, que va de los diagnósticos de 2024 a 2026. Eso es un tema, vaya, de discusión, porque pues ustedes observan cada 2 años hay actualización, entonces apenas estamos teniendo la edición hispanoamericana cuando ya se viene actualizando otra. Entonces, ahí es un tema, la verdad, de debate. Digo, bueno, a mí en lo personal se me hace un tiempo muy corto, ¿sí? Probablemente a lo mejor en unos años se modifique, pero bueno, eso ya lo dejaremos ahora sí que a los expertos de Nanda, ¿sale? La clasificación de intervenciones de enfermería, o la NIC, por sus siglas en inglés, se encuentra actualmente con la 8ª edición y la clasificación de resultados, no, por sus siglas en inglés, viene en la 7ª edición, ¿sale? Entonces son las tres famosas taxonomías triple N, ¿sí? O las taxonomías Nanda, Nick y NOC, ¿va? Aquí tenemos algunas imágenes.
Ok, es bien importante que pasemos a un ámbito ya más nacional, ¿sabes? Porque hablar de proceso enfermero ya lo vimos, es hablar un tema global para enfermería, ¿sí? Así de sencillo. Sin embargo, en México, después de que sale publicada la norma oficial mexicana 019, pues no había como que documentos que me hablaran de proceso enfermero, ¿sí? Al menos aquí en México, una persona reconocida por su trabajo en cuanto a la divulgación de proceso enfermero es el señor Eric Hernández. Muy probablemente algunos de ustedes lo conozcan o probablemente sea compañero de algunas de sus instituciones, los que trabajan en el Seguro Social. Y esta persona se ha encargado de hacer, ahora sí que más sencillo obviamente, proceso enfermero, entenderlo, pero utilizar de mejor manera las taxonomías Nandan y no, ¿sale? Ok, pero también debería de existir una aportación, debería existir un, debería existir una aportación por parte de las personas que son los representantes de la enfermería en el gobierno de México. Entonces, por lo tanto, la Comisión Permanente de Enfermería tiene esta estrategia llamada el modelo del cuidado de enfermería. El modelo de cuidado de enfermería tenemos dos ediciones, ¿sale? La primera edición, la primera edición se publicó en el 2018 y la segunda edición se publicó en el año 2023, ¿sale? ¿Cuáles fueron las únicas diferencias que se encontraron? De manera muy general, te puedo decir que en el 2018 no se contemplaba la taxonomía NIC, ¿sale? A partir del 2023 ya se considera el uso de la taxonomía NIC. Era medio curioso, la verdad, te voy a ser honesto, que cuando tú revisabas perdón, el modelo de cuidado de enfermería venía Nanda y luego venía ya se práctica clínica y luego venía la NOC. Entonces tú preguntabas, oye, ¿y la NIC? ¿Y la NIC? No, pues no, no. Hasta en esta segunda edición ya se utiliza Nanda, NIC y NOC. ¿Sale? Como herramientas para el modelo de cuidado. Ok, bien. Brindar cuidados de enfermería, ojo, que busquen la mejora con la mejora continua y la calidad es parte fundamental de la gestión de los integrantes de esta disciplina. Por lo tanto, es un tema prioritario para nosotros y de obligación, no solamente de los que se dedican a la investigación, ¿sale? Sino de todos es buscar mejoras en qué? En nuestro quehacer. Y obviamente que le dé fundamento. Ahora, cuando hablamos del modelo de cuidado de enfermería, no estamos hablando solamente del documento como tal, sino que estamos hablando de una estrategia. La estrategia son líneas de acción, objetivos, etcétera, etcétera, que te van a permitir que guiar la práctica de enfermería. ¿Cómo lo hace? A través de conocimientos propios de la disciplina y de otras, pero ¿qué te dice? Centrado en la persona, ¿va? Este es un esquema general de lo que sería cómo se conceptualiza el modelo de cuidado de enfermería o esta estrategia, ¿sale? Ahí lo tenemos. ¿Cuál es el objetivo, por lo tanto, de el modelo de cuidado de enfermería? Número uno, garantizar conocimientos actualizados. Número dos, la aplicación del proceso de atención de enfermería. Número tres, el uso del lenguaje estandarizado o Nanda, NIC y NOC. Y por último, ¿sí? Si ustedes observan aquí, tenemos mejorar la calidad de la atención. Ojo, no solamente somos los que estamos, lo digo así, prestaditos al área de calidad, los que tenemos que buscar esto, sino la calidad se ve desde la propia atención del personal asistencial, ¿sale? Porque si nosotros recordamos las cuatro funciones básicas de enfermería, ¿cuáles son? Asistencial, administrativa, investigación y docencia, ¿sale? Entonces, la calidad tiene que ver todas esas cuatro funciones básicas según la norma oficial mexicana 019. Y ustedes observan ahí tenemos el Mosebepas,
¿sale? Que anteriormente utilizábamos el MUEC, ahora es el MOCEBEPAS, que es el Modelo de Certificación y Estandarización de Buenas Prácticas en Atención en Servicios de Salud, ¿sale? Que fue publicado el 25 de septiembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación, ¿sale? Ok. Lo que hablábamos de manera general, lo que consideramos componentes del modelo del cuidado de enfermería, ¿sí? Aquí tenemos un esquema grande de cada uno de estos componentes y ahorita los vamos a ver más adelante cada uno de ellos, ¿sale? Ok. Si nosotros observamos aquí que tenemos las fases del proceso de atención de enfermería, donde la primera ya habíamos hablado que es la valoración, el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación. Y si ustedes observan, es una flecha continua, es un proceso, ¿sí? Pero este proceso lleva de una flecha a otra flecha y del inicio de una flecha a otra y así sucesivamente. Entonces, siempre vamos a hacerlo de manera cíclica, la atención a nuestros pacientes. Por eso es que la persona se coloca en el centro de este modelo, ¿sale? Ok, la atención primaria a la salud, ¿sí? Dentro del esquema del modelo de cuidado de enfermería, nos habla arriba acerca de la atención primaria a la salud. Primaria se refiere a que es integral, compleja, prioritaria, de manera, ahora es como dicen, la atención de la persona. No se refiere, cuando hablamos, es que hablamos de atención primaria a la salud. Eso se encargan solamente las de primer nivel, ¿verdad? Las de la unidad de medicina familiar, las del centro de salud, etcétera, etcétera. No. La atención primaria de la salud se refiere a todos esos aspectos que habíamos hablado y que pueden darse en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención, ojo, y en el tercer nivel de atención. ¿De qué va a depender? Ya lo sabemos, depende de la complejidad, ¿sí? Ya sea promoción de la salud y prevención de enfermedades, la atención de enfermedades y ya sea la rehabilitación o en este caso, el bien morir de las personas pueden ser segundo o tercer nivel, ¿sale? Ok. Por eso nos dice que es integral y sistemático. Si ustedes observan, aquí es el plan de cuidados, ¿sí? Es de manera global. Aquí tenemos lo que sería la etapa de valoración, que es la número 1 y que corresponde a qué? A obtener datos. Posteriormente viene el diagnóstico de enfermería, que es en qué? Un juicio clínico de las respuestas humanas. Perdón. Posteriormente viene la planeación de resultados e intervenciones de enfermería, ¿sí? Resultados esperados, la ejecución e intervención de estos registros, que es la práctica basada en evidencia. Es que se le ocurrió a fulanito. Bueno, ¿por qué se le ocurrió de esa manera? ¿Sabes? ¿Tiene fundamento? ¿No tiene fundamento sus cuidados, etcétera, etcétera? La evaluación de los resultados, que es resultados alcanzados. Ok. La parte inferior, ¿sí? Vamos aquí para que sigan el mapita, ¿sale? Y el esquema nos habla del nivel, ¿sale? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Las etapas del proceso de manera general ya lo vimos, son 5 etapas. Ahora, en el nivel 2, si lo desglosamos, es ¿qué se obtiene? La recolección de los datos. En la de diagnóstico es el juicio clínico. La planeación, lo que te decía, hay algunas bibliografías que te dicen 5, hay algunas bibliografías que te dicen 6. No pasa nada, lo importante es seguir estos pasos, es resultados sensibles a la práctica de enfermería, evidencia científica en estas intervenciones, ejecución, práctica avanzada práctica basada en evidencia y por último, la evaluación del cuidado, ¿sale? Ahora, si lo vamos a desglosar es, de manera general, ¿qué estoy haciendo? De manera específica, y ahora es los recursos que voy a necesitar para llevar a cabo estas funciones que anteriormente habíamos descrito. El modelo de patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon, que Marjorie Gordon, si ustedes recuerdan, fue una de las primeras presidentas de NANDA, entonces por eso es importante que los patrones funcionales
de Marjorie Gordon tiene mucha relación con los dominios de la Nanda, ¿sabes? Modelos y teorías de enfermería. Puedes utilizarlas. La entrevista, a observación, la exploración física y las diferentes escalas de qué, de valoración, escalas para lesiones por presión, escalas para riesgos de caídas. Hay varias escalas, pero hay una que en lo particular he observado que es que se puede utilizar mucho en pediatría, es la escala de Humpty Dumpty, ¿sí? Donde tú puedes evaluar el riesgo de caída que tiene un paciente, ¿sale? Ok, ahora, dentro de la etapa de diagnóstico, para yo emitir un juicio clínico, ¿qué necesito? La taxonomía NANDA. Así de sencillo. Para yo planear ciertos resultados, ¿qué debo de tener? Resultados, ¿no? Tanto los resultados esperados, sus indicadores y según su puntuación diana. Recuerden que la NOC se maneja por puntuaciones Likert, menos, ¿sí? Donde la puntuación es del 1 al 5, 1 es, hay mayor compromiso en el estado de salud del paciente y 5 el paciente tiene mejor estado clínico. Yo le decía hace tiempo a algunos alumnos del pregrado, ok, 1, tu paciente está muy mal, 5, está mejor, ¿sale? Muchas veces no vamos a llevar al paciente del 1 al 5. Hay ocasiones en que el paciente lo vamos a llevar del 1 al 2, o del 1 al 3, o del 1 al 4, ¿sí? O a veces tenemos el paciente en el 2, pero lo vamos a después, híjole, ya lo vemos y resulta que el paciente está en el 1. Aquí habría que evaluar, es que estoy haciendo bien, o es parte de la naturaleza de su patología o de sus lesiones, ¿sale? Después, ¿qué me dice? Práctica basada en evidencia, actividades que tienen fundamento científico. Implementación de este plan de cuidado lo llevo a cabo. Registros de enfermería. Ahorita vamos a ver la diferencia entre registros y notas de enfermería, ¿va? Eso es bien importante que nosotros lo tengamos. Ok, tuve unos inconvenientes ahí con el internet, chicos, pero ya quedó. Ok, nos quedamos entonces en los registros de enfermería, en las acciones, ojo, acciones esenciales para la seguridad del paciente. Ya lo hemos visto desde el primer día de clase, de aquellas 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y por último, los indicadores de calidad, ¿va? Muy probablemente no has escuchado estos indicadores. Los indicadores de calidad se refieren a temas muy específicos de enfermería que dentro de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud hay algo que se llama INDICAS, que son los indicadores de calidad en salud, y uno de los aspectos es de la enfermería en segundo nivel de atención, ¿va? ¿Qué evaluamos en los INDICAS? Aspectos de la terapia de infusión intravenosa que obviamente necesitan una actualización, temas de lesiones por presión, ¿sí? Lesiones por presión, anteriormente llamadas úlceras por presión o úlceras por decúbito, pero lesiones por presión. Les digo el nombre porque actualmente así lo tenemos en la base de datos, que es úlceras por presión, ¿va? Evaluamos el sondaje vesical, evaluamos el riesgo de caídas de los pacientes, si se les orienta, etcétera, etcétera. Evaluamos también lo que sería la administración de medicamentos vía oral. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente le digamos a los pacientes, en todos los aspectos, como le digo, no solo pediátricos. Ya se tomó esta pastilla, no, es nosotros mismos verificar que el paciente ingiera este medicamento. Entonces, ¿es parte de qué? De un indicador de calidad. Y por último, nos habla del trato digno, ¿sale? Actualmente tenemos 6 indicadores de enfermería. Hace algunos años se tenía el de registros de enfermería, ¿sale? Que en la plataforma no lo tenemos, los registros de enfermería. El manejo de pacientes con fototerapia, ¿sí? Y el manejo de pacientes
a pretérmino, ¿sale? Entonces teníamos otros 3. Desconozco actualmente si se van a actualizar, pero al menos estos 6 son los que actualmente evaluamos, ¿va? Dentro de la evaluación del cuidado, pues, ¿qué debo tener? Lo mismo que tuve al inicio de resultados sensibles a la práctica, que es la taxonomía no, resultados alcanzados. Ahora aquí sí cambia. Una es esperado y ahora que es el alcanzado, los indicadores y la puntuación diana según el resultado no que tenga. Ok, aquí vemos algunos ejemplos si nosotros hiciéramos una valoración por patrones funcionales de Mayor y Gordon, ¿sale? Hace poco en el Colegio de Enfermeras del Estado de Jalisco tuvimos una reunión con la doctora Ana Fletes. La doctora Ana Fletes es una enfermera o es una licenciada en enfermería, pero tiene un doctorado en genética, ¿sí? Ella se ha abierto campo en la investigación en enfermería y es precisamente ahorita, no recuerdo el nombre exacto del puesto que tiene en NANDA, pero es una representante de México, en la NANDA. Y esto lo ha hecho obviamente gracias a su trabajo, a su desempeño y que nos dice, el modelo de cuidado te permite utilizar cualquiera de ellas, sin embargo, sí te da como primera opción que te dice los patrones funcionales, los patrones funcionales. ¿De qué va a depender de cada una de tus instituciones o de aquel teoría o modelo de enfermería que se aplique más a tu escenario clínico? ¿Sale? Ya lo vimos ahí, los patrones funcionales, puedes utilizarlo a través de exploración física, también aparatos y sistemas, en algunos casos que utilice, que estés en escenarios críticos, ¿sí? Las escalas de valoración precisamente que tenemos en todos los aspectos, ahí hay algunas, si ustedes observaron, ahí ya tenemos las escalas de evaluación de recién nacido, Apgar, Silverman, que lo vimos en la materia pasada. Entonces, son parte de qué? De conocer a nuestro paciente. Y que, ojo, puedes utilizar los trabajos de Florence Nightingale, Dorothea Oren, Virginia Henderson, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, te dice el modelo de cuidado, por favor, úsalos, los que tú quieras o los que te digan, los que ahora sí que utilicen en tu institución, utilízalos, ¿va? Y no decir nada más, paciente tranquilo, sonriente, consciente, ¿verdad? Pelando el diente o RN vivo, activo, reactivo. ¿Sabes? Que sí, regularmente hemos tenido eso. Ok, ¿qué tipos de diagnósticos? Ya vimos la evaluación. Diagnósticos enfermeros. De manera general vamos a tener 3, aunque el modelo de cuidado los divide en 4, pero para Nanda tienes diagnósticos enfocados en el problema, diagnósticos de riesgo y diagnósticos de promoción de la salud. El diagnóstico de síndrome lo engloban en diagnósticos enfocados en el problema. Hace muchos años, cuando estudiábamos, ¿verdad? Todos decíamos el diagnóstico real. Y en alguna ocasión dijeron, a ver, hasta por cuestiones de sintaxis, ¿sí? Nos decía un, una persona que nos daba un curso, nos decía, oye, realmente está descrito de manera adecuada, decir, un diagnóstico real, o sea que los de riesgo y los de promoción de la salud no existirían. Entonces, por lo tanto, los diagnósticos, cuando existen elementos de una respuesta humana, ¿sí? Cuando existen estos elementos, se dice que tiene un diagnóstico enfocado en un problema. ¿Y qué te dice? Que es un juicio clínico con respecto a una respuesta humana indeseable, ¿sí? Indeseable, que se puede presentar en aquella persona que cuidamos, en su cuidador, en su familia, en su grupo o en su comunidad. Así de fácil. El diagnóstico de riesgo, ya lo vimos, que es un juicio clínico sobre la potencialidad de que se pueda presentar un problema de salud o se pueda desarrollar otra respuesta humana, ¿sale? El diagnóstico de promoción de la salud se refiere a una manifestación que permite decirle ahora sí que al personal de enfermería, o sea, ¿qué onda? Yo quiero sentirme mejor, entonces quiero tener una mejor salud, entonces me habla de una cuestión
no problemática, sino todo lo contrario. Por eso decimos que es un diagnóstico de qué? De promoción de la salud. Y por último, según el modelo de cuidado, el diagnóstico de síndrome se refiere a qué? A que tengo varios diagnósticos de enfermería y por lo tanto, si cumple con varios diagnósticos de enfermería, se convierte en un diagnóstico de síndrome. Por lo tanto, para Nanda, un diagnóstico de síndrome es considerado un diagnóstico enfocado en el problema. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo se estructura? Ya lo vimos, el acrónimo PES, problema, etiología, signos y síntomas, ¿sale? De manera en redacción, es la etiqueta diagnóstica o el concepto diagnóstico, porque también hablar de la etiqueta diagnóstica también tiene una anatomía, pero pues tendríamos que meternos casi ahora sí que un curso o una materia específica de proceso enfermero para hablar solamente de las características que tiene una etiqueta diagnóstica, ¿sale? Factores relacionados o de riesgo, ¿sí? Y las características definitorias de manera general. Ahora bien, los diagnósticos enfocados en el problema, ya lo vimos, tiene el formato PES. Los diagnósticos de riesgo solo tienen que el problema y la etiología, o en este caso los factores de riesgo. Los diagnósticos de promoción de la salud tienen el problema y ojo, aquí dice sintomatología, podríamos cambiarlo por características definitorias, ¿sale? Y si ustedes observan, vean, el diagnóstico de síndrome precisamente tiene que el acrónimo PES. Por eso es que Nanda te dice que es parte de precisamente los diagnósticos enfocados en el problema. Ok, ¿por qué es importante que nosotros emitamos diagnósticos de enfermería, de enfermería? Este artículo es bastante interesante, ¿sí? Carmen Espinosa, ahora sí que fue la coordinadora de la 12ª edición de diagnósticos enfermeros y definiciones del 2021 al 2023, presidenta de la NANDA, que nos decía, si no se usa el diagnóstico, todo lo que puede hacer el personal de enfermería, pues es solo cumplir órdenes de otros profesionales. Así de sencillo. Entonces, si tú no haces o no formulas diagnósticos de enfermería o no hacemos, lo que estamos haciendo solamente siguiendo órdenes de cualquier otro profesional de la salud. ¿Sale? Entonces, por eso es bien importante que nosotros trabajemos en el desarrollo de proceso enfermero y específicamente en el diagnóstico de enfermedad. Ok, ¿qué sucede también en el proceso enfermero? Aquí hay un modelo que se encuentra en el modelo del cuidado de enfermería y que también se encuentra en la NANDA, que sea el modelo tripartito de Kamitsuru. El modelo tripartito de Kamitsuru te dice que hay algunas acciones que son las basadas en los diagnósticos médicos, en los diagnósticos enfermeros y en protocolos organizacionales. ¿Sale? ¿Qué acciones tiene enfermería? Si lo vemos desde el ámbito del diagnóstico médico, vamos a tener que son colaboración de vigilancia en tratamientos. ¿Qué acciones de enfermería tiene con relación al diagnóstico de enfermería? Intervenciones independientes de enfermería y de manera general, de protocolo organizacional son cuidados básicos, ¿sí? No dice cuidados generales de enfermería, ¿verdad? Como siempre les ha encantado a nuestros compañeros médicos. Cuidados básicos. Ahora, ¿qué estándares te permiten medir esto? Bueno, los estándares del cuidado médico, ¿sí? Si un médico te dice, es que no tomaste una biometría hemática, entonces para mí no eres una buena enfermera. Bueno, eso es con base al diagnóstico médico, pero sí es importante que nosotros demos cumplimiento a ahora sí que al 100% de las indicaciones médicas, pero mucho más importante que demos cumplimiento a qué, a nuestra esencia como científicos del cuidado. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente lo que nos permite valorar son los estándares del cuidado enfermero. Ok, ¿se llevan a cabo, sí o no? Y por último, lo que son estándares del cuidado organizacional.
Voy a poner un ejemplo que siempre me encanta. ¿Es necesario que el personal de enfermería se nos escriba en una indicación médica baño diario? Creo que está de más. De verdad creo que está de más. Nosotros debemos tener ese juicio para nosotros proporcionarle o invitarle al paciente que se bañe, que cumpla esa función, ¿sí? No, de verdad, o sea, a veces es penoso o es triste que que el médico te ponga baño de esponja. O sea, es parte de qué, muchachos, del diagnóstico enfermero, probablemente de un déficit de autocuidado, 2 puntitos, baño o higiene. Entonces, no sería necesario que de verdad los médicos colocaran ahí en sus indicaciones médicas baño de esponja. ¿Por qué? Porque nosotros somos quien debemos de tener criterio para decir, ¿se baña o no se baña el paciente? Sí o no y por qué. ¿Sale? Dentro de los protocolos organizacionales, te voy a poner un ejemplo bien claro. Todas las acciones esenciales para la seguridad del paciente son protocolos organizacionales. Perdón, entonces, por lo tanto, ¿la enfermera tendría que identificar de manera correcta a los pacientes? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es parte de un cuidado básico que está relacionado con el cuidado organizacional. ¿Tiene que hacer una lista de verificación de cirugía segura? Sí, sí tiene que hacerlo porque es parte de qué? De un protocolo de cuidado organizacional. Que el riesgo de caídas, a pesar de que esté en el área de enfermería, evaluado en los indicadores de calidad, en el sistema INDICAS, ese es un protocolo y esa es una obligación de todo el sistema. Que sin embargo, enfermería no lo ejecutamos, que nos va a decir más que enfermería no lo hizo. Ah, ok, pero es obligación de todos, ¿sí? Que la enfermera debe hacer una doble verificación en un medicamento de alto riesgo. ¿Dónde dice eso? Ah, ok, en la acción esencial para ayudar al paciente número 3. ¿Por qué? Porque es un estándar del cuidado organizacional. Es un protocolo como tal, ¿sí? Entonces ahí vemos cada una de las actividades que tiene el modelo tripartito de Kamitsuru. Ojo, lo hago mención porque viene tanto en el modelo de cuidado como en la NANDA. Ustedes pueden revisar este modelo tripartito de Kamitsuru, ¿sale? Ok, bien. Los tipos de intervenciones ya lo vimos, ¿sí? Intervenciones independientes o de colaboración, lo que aquí estábamos, ya habíamos platicado, son actividades del personal de enfermería lleva a cabo con otros miembros de salud. Otra es las actividades que ejecuta el personal de enfermería dirigidas en qué? En relación a las respuestas humanas y que, ojo, ¿qué te dice? Está legalmente autorizada a realizar según su formación académica y experiencia profesional. No requiere que la prescripción médica previa. Entonces, bañar un paciente, usted tiene los conocimientos para realizarlo, ¿sí? Son todas las actividades que el personal de enfermería llevamos a cabo sin la necesidad de una prescripción, ¿sale? Y el resto ahora sí, pues de actividades, ¿sale? Que a pesar de aquí que dice proporcionar higiene y cuidado diario, perdón, honestamente yo difiero, ¿sí? Porque a veces te dicen, es que se bañan los pares y los nones. Bueno, eso es una cuestión organizacional, pero a veces de verdad tienes un paciente con esa necesidad de bañar y dicen, no, es que es no, pero los nones tocan en la tarde. O sea, a ver, tú también tienes criterio. Puedo llegar a entenderlo si tienes varios pacientes en estado crítico, o sea, que realmente digas, híjole, no pude ejecutarlo por esta situación, pero que digas, no, es que es un no y se baña en la tarde, pues bueno, eso la verdad es que está de más, ¿sale? Ok, bien. Hay algo que tendríamos que ver aquí bien importante, que sería los registros de enfermería versus notas de enfermería. Una hoja de enfermería como tal, si la vemos de manera eh, o en una palabra, vamos a decirlo así, la hoja de enfermería son registros de enfermería, ¿sí? Porque te dice, se refiere al documento que utiliza la enfermera conocida precisamente como hoja de enfermería, que es archivado en el expediente clínico e incluye actividades independientes, interdependientes y derivadas de los estándares institucionales, nacionales e internacionales. Ah, ok. Hay hojas de enfermería que te dicen, tienes que registrar si tiene colocada una sonda Foley, una sonda nasogástrica,
un catéter venoso central, un catéter venoso periférico, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso debe tener, ¿qué? Logos institucionales, identificación del paciente, hábitos exterior, gráfica de signos vitales, administración de medicamentos, proceso de atención de enfermería. Ah, ok. ¿Dónde tendría que ir? ¿Sí? Escalas de valoración, balance de líquido, plan de dieta y alimentación, prevención de caídas, prevención de lesiones por presión, cuidados de heridas, cuidados de accesos vasculares, oxigenoterapia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con monitorización y estudios de laboratorio, medicación, ingresos y egresos, evaluación y resultados obtenidos, plan de alta y recomendaciones. Eso de manera general serían los registros de enfermería. Sin embargo, las notas de enfermería, ¿qué debería de tener? Las notas de enfermería deberían de expresarse de manera completa, ¿sí? Fecha, nombre completo de quien la elabora, firma autógrafa, ¿sí? Utiliza un lenguaje técnico con relación, obviamente, a la norma 004, que te dice conservar en buen estado y los procedimientos realizados con base a la metodología PAE, ¿sí? Apegándose al modelo de cuidado de enfermería vigente. Hemos encontrado de verdad en varios hospitales, de verdad hay notas bien curiosas, ¿sí? OPS, OPS qué, y hasta ahí queda. Ah, ok, no lo pide refugio, no lo pide X supervisora, X jefe, jefa, quien sea, te lo dice el modelo de cuidado. Ok, estas notas de enfermería deberían de tener metodología PAE, ¿sí? A veces, en muchas ocasiones, las hojas de verdad, hay algunas que hay que trabajar en ellas porque, híjole, a pesar de que nos piden todo esto, pero de verdad hay espacios que podríamos optimizarlos, ¿sale? ¿Cómo se debería hacer una nota de enfermería? Lo que hablábamos. Puede seguir el sistema BDPI, ¿sí? O el SOAPI. ¿Qué es SOAPI? Subjetivos, síntomas, objetivos, todos los signos que tiene el paciente, aquello que se puede medir, palpar, observar, auscultar, etcétera, etcétera. El análisis se refiere a qué? Al juicio de la respuesta humana. Usted tendría que colocar un diagnóstico de enfermería. La P se refiere a la planeación, la I de intervención y por último la E de evaluación. Entonces, por lo tanto, nosotros deberíamos de hacer notas de enfermería con base en este acrónimo llamado SOAPI. SOAPI, ¿sale? Casi, casi pregunta de examen el SOAPI. Ok, chicos, muy bien. Y bueno, por favor, la próxima semana, ¿sale? La próxima semana vamos a ver este artículo. Por favor, tómenle un screenshot o búsquenlo de esta manera. ¿Sale? Vamos a ver lo que es el modelo de interacción padres e hijos de Catherine Barnard. Es una teórica en enfermería y su aplicación en un lactante menor con diagnóstico de bronquiolitis severa es un reporte de un caso. Entonces, por favor, vayan revisándolo. Igual les dejo el QR para que lo vayan buscando. Y ojo, por favor, aquí están las características, ¿sale? Les vuelvo a recordar, por favor, aquí está la tarea, chicos, ¿sale? La verdad es que le agradecemos al licenciado Alberto, que ha compartido las clases. Entonces, para que por favor lo hagan a la brevedad, a más tardar, recibo ahora sí que el trabajo el 23 de enero del 2026 hasta las 23:59. ¿Sale? Si alguien hasta las 23:30 lo entrega, bueno, ya la hizo, entonces por favor va a ser un resumen, ¿sale? Un resumen de este artículo, ¿sale? Y lo veríamos la próxima semana. Está bastante interesante para que podamos entender cómo se aplica este modelo de Catherine Barnard, ¿sale? No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, chicos. Lo enviamos a su WhatsApp, ¿verdad, maestro? A mi WhatsApp, lo pueden enviar a mi WhatsApp,
la verdad es que todos los que han entregado trabajos lo han enviado. Ahora sí que con estas características, por favor, nombre completo, ¿sale? Porque muchos de los números probablemente no los tenga registrados o a lo mejor me lo pueden enviar de algún otro número. Entonces, para que por favor, pues le pongan ahí el nombre completo del alumno o la alumna, ¿sale? Entonces, ahí está el artículo igual. Aquí está el QR, lo pueden escanear y ya lo redirecciona o igual, aquí se encuentra con el nombre por si alguien tiene que buscarlo de esa manera, ¿sale? No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, observación. Ok, chicos, muy bien. Bueno, pues el día de hoy hemos terminado, ¿sale? El tema de proceso enfermero, como les digo, a veces parece ser muy complejo, pero es un tema bastante interesante ya que se aplica en el ámbito clínico, ¿sale? Ok, no, pues al contrario, les agradezco mucho, espero se hayan llevado algo importante el día de hoy. Probablemente alguien conocía o no conocía este modelo del cuidado y pues bueno, ya se lleva hoy alguna información con respecto a este tema o probablemente ya lo reforzó, ya lo conocía y pues bueno, es solamente reforzar que aún se encuentra vigente el modelo del cuidado en su versión o en su edición, mejor dicho, corrección, en su edición número 2, ¿sale? Pues bueno, licenciado Alberto, le agradezco mucho su apoyo. Chicos, les agradezco también su atención y pues no me queda más que desearles una bonita noche. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Especiales en la prevención de enfermedades.